del candidato Alberto Fernández, la posibilidad de que salga del Grupo Lima y deje de apoyar abiertamente la causa venezolana de los opositores al régimen de Maduro. ¿Cómo se planta entonces? Es el regreso de la patria grande. Estamos con Alejandro Frenkel. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Por favor, un placer. Alejandro es politólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín. Bueno, ¿cómo quedaría reconfigurado los posicionamientos geopolíticos en América Latina si Argentina se corre del Grupo de Lima, efectivamente, en caso de ganar Alberto Fernández la presidencia? Bueno, sería una baja importante para el Grupo de Lima, teniendo en cuenta que si consideramos, por ejemplo, los tres países más importantes de América Latina, que son México, Brasil y Argentina, es decir, si Argentina se sale del Grupo de Lima, quedaría solo Brasil. Y Brasil viene teniendo una política regional, si bien muy alineada con Estados Unidos y muy enfática en su oposición a Venezuela, no viene teniendo una política de mucho protagonismo a nivel regional, digamos, de encarar, digamos, o intentar buscar un tipo de liderazgo regional. ¿Esto por qué? ¿Por qué es esa Y me parece reticencia? que el gobierno de Bolsonaro tiene una visión de la política exterior, por lo menos la parte, digamos, de Bolsonaro y su entorno más inmediato, ¿no? Porque hay varios grupos dentro del gobierno de Bolsonaro con diferentes visiones, en donde la región no es prioritaria para su política exterior. Su prioridad está sobre todo en la relación con Estados Unidos. Y en todo caso en un segundo plano con Venezuela, una política exterior, digamos, muy atravesada por lo ideológico y por esta idea de buscar fantasmas de izquierda por todos lados, que tampoco es algo tan novedoso en Bolsonaro, digamos. Bolsonaro está profundizando algo que ya se había iniciado antes con Michel Temer, que es un poco el retiro de Brasil de la región después de varios años de un protagonismo y un cuasi liderazgo bastante importante, por ejemplo, impulsando la creación de la UNASUR en su momento. Ahora, Alejandro, si efectivamente, bueno, supongamos que el presidente es Alberto Fernández y Argentina se alinea con Uruguay y México, ¿cómo describirías ese posicionamiento uruguayo y mexicano respecto de Venezuela? Bueno, es una posición, en este contexto, por decir, intermedia. Es decir, no es la posición más extrema que tiene hoy en día el Grupo de Lima, que tampoco es la posición con la cual comenzó el Grupo de Lima, ¿no? Porque si bien el Grupo de Lima, cuando se formó en 2017, tenía una posición, digamos, de condenar a las acciones del gobierno de Maduro, ¿no? Y se conformó principalmente porque no se pudo aplicar la Carta Interamericana Democrática de la OEA, que implicaba una expulsión de Venezuela de la OEA, ¿no? Ya sí había sido suspendido el Mercosur. Entonces, pero cuando comienza el Grupo de Lima, cuando se forma en 2017, tiene una posición más moderada de lo que estaba haciendo, del devenir en su momento. Después comenzó a participar Estados Unidos en el Grupo de Lima como invitado, que antes al principio no estaba, ¿no? Los acontecimientos de enero de este año, cuando Guaidó, bueno, queda proclamado como presidente interino, ¿eso repercute en una acentuación del posicionamiento del Grupo de Lima? Claro, bueno, después Guaidó es invitado además al Grupo de Lima. O sea, un grupo que en su momento, por eso, fue creado inicialmente como un grupo para tratar de encontrar una salida pacífica y diplomática. El grupo después termina involucrando a una de las partes, ¿no? Con lo cual, para muchos pierde la parcialidad. Eso también impactó en el caso de Uruguayo, que si bien no participó nunca del grupo, en tratar de encontrar una posición más moderada, con la creación después del grupo de contacto, una iniciativa que impulsa Uruguay, que después se pliegan algunos gobiernos, otros gobiernos de la región y gobiernos europeos, ¿no? Para, bueno, una posición un poco más intermedia, ¿no? Y después podemos encontrar la posición, si quiere, más de los bolivarianos. ¿Y México cómo es? Porque, bueno, Uruguay intenta una salida negociada, pero no condena al régimen de Maduro como dictadura. No, Uruguay y México reconocen al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo, ¿no? El caso de México tiene que ver con una tradición que viene de 1930, la llamada doctrina Estrada, que lo que reconoce es que el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Es decir, que México no tiene por qué calificar si un gobierno es legítimo o no es legítimo, ¿no? Lo que hizo López Obrador es restituir esa tradición mexicana, ¿no? Entonces, en esa línea, la posición de Uruguay y México es la de tratar de encontrar una solución pacífica a través del diálogo, a través de una salida negociada entre oposición y gobierno. El punto más cuestionable, lo que más se le cuestiona a Uruguay y México es precisamente que considere que es un gobierno legítimo porque la descripción del proceso electoral que llevó a Maduro al poder es cuestionado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a ver, Uruguay, por ejemplo, apoyó la
suspensión de Venezuela del Mercosur, Ajá. ¿no? Y la suspensión de Venezuela del Mercosur se dio luego del llamado de esa asamblea constituyente, Sí. muy cuestionada en su momento, Claro. ¿no? Entonces, o sea, Uruguay, por más que reconozca el gobierno de Maduro, Sí, sí. no significa digamos, que reconoce que todas las acciones del gobierno de Maduro Sí. son legítimas. ¿En qué año fue esto, la salida del Esto fue Mercosur? en 2017. O sea, es cuando la Argentina cambia también de signo político, ¿no? Eso, Sí. con el signo político por cambiar, eventualmente, de confirmarse el resultado de las PASO, la Argentina vuelve al punto cero, de alguna manera, respecto de Venezuela. Yo no se diría vuelve al punto cero. Me parece que lo que hace es desradicalizar un poco la posición, ¿no? que llevó el gobierno de Macri, que Macri, digamos, de los gobiernos de la región, creo que es el gobierno que, junto con el de Colombia, si se quiere, ¿no? Con el de Duque sobre todo, Sí. ¿no? Porque también, otra cosa, cuando se conforma el Grupo de Lima, había muchos presidentes que hoy no están. Claro. Estaba Santos, estaba PPK en Perú, que fue uno de los impulsores, estaba sí. Bachelet, Sí, ¿no? sí. Estaba Cartes en Paraguay, y hubo un cambio, ¿no? Entonces yo creo que Macri con Iván Duque fueron los presidentes que sostuvieron la posición más radicalizada en contra del gobierno de Maduro, ¿no? Por ejemplo, Argentina fue uno de los que impulsó la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de Maduro. Entonces, no diría que es volver a foca cero, sino que es tratar de encontrar una posición más intermedia, ¿no? Tal vez más mediando entre dos Sí. posturas un poco más extremas. Ahora, Alejandro, en relación a la propia historia de la gestión kirchnerista y su posicionamiento respecto de Venezuela, esta posición de Alberto Fernández de alinearse con Uruguay y México, ¿es un poco menos extremista que la que sostuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo cuando premiaba la figura de Maduro, cuando se le daba honoris causa en la Universidad de La Plata? Hay a Chávez, hay algo, digamos, de ni el extremo del Grupo de Lima, tampoco el extremo de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, a ver. Me parece que también habrá que diferenciar, ¿no? Incluso el propio Pichetto, él dijo, no es lo mismo, no fue lo mismo el gobierno de Maduro que el gobierno de Chávez, ¿no? Creo que es necesario establecer etapas. El momento, digamos, de Argentina con la relación con Chávez era otra y también lo que pasaba en Venezuela era otra cosa, ¿no? Ahora, me parece que en la posición de Alberto, en toda política exterior se conjugan muchas variables. Una de ellas es lo que piensa el presidente. Otra es, digamos, cómo tiene que negociar con su coalición, tanto Sí. política o de grupos económicos que presionan por diferentes cuestiones. Y una tercera es lo que pasa en el sistema internacional, ¿no? De cómo se conjugan esas cosas. O sea, un presidente puede pensar determinada cosa sobre algo, pero después tiene que negociar internamente y después también tiene que considerar lo que pasa en el sistema internacional. O sea, digamos, son tres cosas que están entrelazadas. Sí, sí, sí. Si uno traza en general la posición que ha tenido Alberto Fernández respecto de Venezuela, podría decir que hace una posición relativamente dura. Él en su momento habló que Venezuela no era una democracia, ¿no? Un régimen dijo autoritarismo, me parece. Sí, ¿no? Un régimen y antes autoritario. de eso, cuando todavía no era candidato, también dijo que en Venezuela no hay una democracia. Me parece que él trata de un poco negociar internamente con una parte del kirchnerismo que tal vez apuesta por tener una posición más blanda, no sé si exactamente la misma que tenía el gobierno de Cristina, pero un Sí, poco sí. más blanda, y también está mirando lo que pasa afuera, Sí, sí. ¿no? En el sentido que Argentina, probablemente con Alberto Fernández como presidente, o con cualquiera, ¿no? Pero tiene la cuestión del refinanciamiento de la deuda, el reperfilamiento, etcétera, y ahí Estados Unidos es un actor central, Claro. ¿no? Por su poder de veto, que de facto que tiene el Fondo Monetario Internacional, con lo cual... Puede estar castigando o premiando los alineamientos geopolíticos de Argentina, ¿decís eso? Sí, bueno, hoy trascendió, por ejemplo, que Massa, que está en una gira por Estados Claro. Unidos, trascendió que aparentemente desde el gobierno de Estados Unidos le marcaron que veían con preocupación lo que podía llegar a hacer Argentina con China, ¿no? Es decir, puede haber un condicionamiento Claro. en la agenda respecto Sí, de sí, lo que va a sí. pasar con la deuda y el Fondo Monetario, a través que eso se traslade a otras agendas. Venezuela puede ser, Sí, sí. digo, porque es un tema central, tal vez el tema más importante de Estados Unidos para la región. Claro. Es el único tema que mencionó Trump en el discurso en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Alejandro, última cuestión. Veíamos hoy la crisis en Ecuador, vemos el reposicionamiento, bueno, eventualmente de Argentina, en el caso de que gane la fórmula Fernández-Fernández. ¿Hay un regreso de la patria grande? Bueno, habrá que ver qué pasa con Uruguay también en las elecciones. Lo que sí puede decirse que tal vez el modelo que se configuró de la derecha, si querés, digamos, que justamente había dejado de lado
lo de la patria grande, hoy está, ese grupo de países está en una situación bastante crítica, ¿no? Lo que está pasando, bueno, Ecuador, si querés lo incluimos dentro de ese cambio, Sí. pero bueno, Perú está en una crisis política. Pero no económica. No económica, pero una crisis política importante, que es lo que suele pasar con Perú en las últimas décadas. Sí, sí, Crisis sí. políticas, no económicas. Paraguay sí está en un momento tal vez complicado, más complicado económicamente. Brasil, que tiene una política exterior que no puede aunar voluntades, una figura que tiene su peso propio, pero es muy difícil acarrear y liderar a otros países. Claro. Con lo cual hay serias dificultades para, si se quiere, el grupo de países más conservadores o más O sea, liberales. de De centro-derecha en la región, para implementar una política regional, digamos, activa, protagónica y que tienda a cambiar las cosas, con lo cual no sé si va a haber un reagrupamiento de la patria grande, porque también el caso, por ejemplo, mexicano con López Obrador. López Obrador es una figura, un presidente que ya en su momento dijo que la política exterior no era su prioridad. Sí. Y además México está muy condicionado económicamente por su relación con Estados Unidos. Claro. Es decir, el peso de México puede ser en términos políticos, por ejemplo, para el caso venezolano, pero no es esperable no se puede esperar que México lidere algún tipo de polo progresista a nivel regional. Muchísimas gracias, Alejandro Por favor, de Frenkel. nada. Tiempos, vientos que corren y cambian en la región. Seguiremos analizando este tema más adelante.